¿Esperamos a alguien más? ¿No? Buen día para todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristian Gallego Carmona, soy biólogo de la Universidad del Tolima, especialista en herpetología, y estoy a cargo de la capacitación del día sobre accidente ofídico. Conceptualmente, accidente ofídico es ese nombre técnico que le damos al evento en el que una persona sufre la mordedura de una serpiente, y hablamos específicamente de serpientes que tienen la capacidad de producir e inocular sustancias tóxicas que conocemos como veneno, y eventualmente se producen alteraciones fisiopatológicas de gran importancia médica. De manera general, los accidentes ofídicos no fueron supervisados por muchos años en Colombia, hasta el año 2004. Ese fue el punto de quiebre nacional en el que el Instituto Nacional de Salud declaró los accidentes ofídicos como evento de importancia para la salud pública nacional, por lo que desde el año 2004 hacia acá, todos los institutos de salud del país tienen, digamos que, la ordenanza de hacer las notificaciones al Instituto Nacional respecto a los eventos de accidente ofídico, para así poder tener unas estadísticas respecto al manejo de estos procesos en Colombia. Así que un informe que presentó precisamente el Instituto Nacional de Salud sobre los eventos de accidente ofídico en Colombia nos presentó unas estadísticas generales. Se estima que en el mundo anualmente tenemos más de 5 millones de eventos de accidente ofídico, de los cuales solamente 150.000 corresponden a Latinoamérica y 3.000 ocurrirían en Colombia. Y una cifra que resulta bastante alentadora es que aproximadamente el 0,1% de esos eventos de accidente ofídico que ocurren en Colombia derivan en la muerte, resultan ser letales. Así que estaríamos hablando de aproximadamente una persona por cada 1.000 accidentes, de manera que las estadísticas son bastante favorables. En Colombia tenemos 332 especies de serpientes distribuidas en todo el país, pero de esas 332, solamente 54 son consideradas venenosas. Hablamos de potencialmente venenosas, porque hay que clarificar algo aquí. Hablaríamos de serpientes que no inoculan ninguna clase de veneno. Hablamos de serpientes que pueden inocular veneno, pero es un veneno que no resulta letal para el ser humano, solamente es funcional para la presa, para la lagartija, para la rana que se come la serpiente. Así que diríamos que son venenosas, pero no letales. Así que en esta presentación vamos a descartarlas y nos vamos a concentrar específicamente en las que son verdaderamente venenosas, porque tienen el potencial de causar la muerte. Así que de esas 332 especies que existen en Colombia, específicamente 54 son potencialmente venenosas. Hay una rama de la biología que se llama taxonomía animal, y lo que hacemos en esta corriente de investigación es clasificar los organismos. Todos los organismos vivos, todos los animales, se hacen unas agrupaciones en función de características morfológicas que son convergentes y que derivan en unos grupos que llamamos familias. Así que las serpientes, como todos los demás animales, están agrupados en familias. Y esas familias se forman por características morfológicas que hacen que, digamos, sean especies primas, especies hermanas. Así que en Colombia tenemos dos familias de serpientes venenosas, potencialmente venenosas, que pueden causar la muerte, que son la familia Elapidae y la familia Viperidae. La familia Elapidae, que vemos a la izquierda de la pantalla, es la familia que integra las serpientes, que llamamos las corales. A nivel general, en el mundo hay 398 especies, pero solamente 32 se encuentran presentes en el territorio nacional, y específicamente para el departamento de Caldas, 2 especies se han reportado previamente aquí en el departamento. Y la familia Viperidae, que es la familia que integra las víboras, es una familia comprendida por 382 especies, de las cuales 22 se encuentran en Colombia y 4 han sido reportadas en este departamento. Así que en términos generales, el 83% de las especies de serpientes de Colombia no son venenosas o no son capaces de causar la muerte a una persona. Vamos a avanzar ahora en lo que son las características que nos permiten identificar estas familias de serpientes venenosas. Vamos a empezar por la familia Viperidae, que es la familia que integra las víboras.
La primera característica, que es exclusiva de esta familia y que ninguna otra serpiente fuera de esta familia la tiene, es la dentición solenoglypha, lo que están viendo en el círculo de la izquierda. La dentición solenoglypha hace referencia a la presencia de dos colmillos que son retráctiles, que la serpiente puede guardar, llamémoslo así, doblar y dirigir hacia atrás cuando tiene la boca cerrada, pero en el momento de la apertura de la cavidad bucal, esos dientes se proyectan hacia afuera y eventualmente causar el accidente ofídico. Estos dientes tienen unos conductos, unos pequeños túneles adentro que permiten que ocurra la inoculación de veneno que va directamente desde su glándula productora. La segunda característica distintiva y exclusiva de esta familia Viperidae es la presencia de una foseta termorreceptora, que es un orificio muy similar a la foseta nasal. En el círculo del centro vemos en color verde encerrada la foseta nasal y en color rojo encerrada la foseta termorreceptora. Esta foseta termorreceptora tiene la funcionalidad de poder percibir el ambiente térmico y traducirlo en una imagen. Básicamente estas serpientes ven el calor, lo que resulta ser muy funcional para poder capturar las presas. Y debido a esta presencia de esta foseta termorreceptora, que junto a la foseta nasal permite observar dos orificios en cada lado de la cara, es por esta razón que a esta serpiente se le ha, digamos, dado el nombre de cuatro narices. Siempre que nos están hablando de cuatro narices, sabemos que hacen referencia a su foseta nasal y su foseta termorreceptora. Y por último, la tercera característica, que si bien no es exclusiva de la familia, porque se presenta también en otras familias, sí está presente en todas las serpientes de esta familia, y es la pupila elíptica, similar a la del gato. De manera que estas son tres características que nos permiten identificar estas serpientes en campo. Aquí están dos de las cuatro especies de Viperidae que podemos encontrar en Caldas, pero específicamente estas dos son las especies de probable ocurrencia. La que vemos a la izquierda es Bothrops asper, conocida como la talla X y también cuatro narices, y la que vemos a la derecha se llama Portidium landsbergi, y la conocemos como la pudridora o la patoco. Esta es una fotografía detallada de Bothrops asper. Este individuo lo encontramos en Mutatá, en la frontera entre Chocó y Antioquia. Le han llamado talla X porque las escamas que tiene esta serpiente están seccionadas entre una tonalidad muy oscura, una tonalidad café medianamente oscura y una tonalidad más clara, pero generalmente presenta unas líneas de escamas pálidas que se entrecruzan, y cuando la vemos desde arriba verticalmente se asemeja a unas X, así que por eso le han llamado talla X. Aquí lo que tenemos es una visión lateral en la que podemos ver estas manchas que van formando unas estructuras, diría yo, semitriangulares. Esta es la serpiente causante de la gran mayoría, diríamos un 80 o un 90% de los eventos de accidente ofídico en Colombia. ¿Por qué? Porque tiene una tasa reproductiva muy alta y tiene una adaptabilidad a hábitats transformados impresionante. O sea, esta serpiente se reproduce donde sea y vive donde sea. ¿Sí? En cualquier finca, en cualquier basurero, en cualquier parte, sus requerimientos ecológicos son muy bajos, su tasa reproductiva es muy alta, así que esta serpiente se encuentra todo el tiempo en todas partes, y por eso es la que más accidentes, digamos, que genera. Esta es una fotografía de Portidium landsbergi, la que conocemos como patoco pudridora. Este individuo lo capturamos en Planeta Rica, Córdoba. Tiene una característica específica y distintiva esta serpiente, y es que la escama nasal está proyectada hacia arriba de una forma muy marcada, y su coloración, su patrón, está marcado por una tonalidad café, pero tiene una línea ligeramente clara, color ocre, que va por toda la línea media dorsal, y tiene unas pigmentaciones oscuras, casi negras, que se van distribuyendo a lo largo de todo el cuerpo. Y bueno, esta es una serpiente que también es de probable ocurrencia, aunque no es tan común encontrarla. Con respecto a las características del envenenamiento por serpientes de esta familia Viperidae, básicamente el veneno de estas serpientes tiene dos grandes complicaciones, dos grandes problemas: su potencial hemolítico y su potencial citotóxico.
Cuando hablamos de un potencial hemolítico, nos referimos a que tiene la capacidad de alterar las propiedades de la sangre, así que destruye las plaquetas y va generando diferentes problemas de coagulación, de hemorragia, etc. Y cuando nos referimos al componente citotóxico, estamos hablando de la capacidad que tiene para destruir los tejidos. Así que en el peor de los casos se producen esos edemas y finalmente aumenta el riesgo de amputación por necrosis. En el punto de mordedura, todo esto depende del manejo adecuado e inadecuado que se realice. Así que los tejidos musculares pueden verse afectados y en algunas serpientes de esta familia hay unas nefrotoxinas que pueden derivar en daños renales que pueden llegar a ser irreparables. Vamos a empezar ahora con las características de la familia Elapidae, que es la familia que integra las serpientes corales. Hay una característica específica que nos permite identificar las serpientes que pertenecen a esta familia y es la ausencia de una escama que llamamos la escama loreal, que es esta escama que está aquí. En taxonomía de serpientes, nosotros no solamente revisamos el color de las serpientes, sino que revisamos absolutamente todas las escamas del cuerpo. Revisamos las escamas supralabiales, infralabiales, las oculares, las de la cabeza, todo el cuerpo, las ventrales, etc. Así que hay una escama específica que está por encima de las supralabiales, que está antes de la preocular, antes del ojo, y está después de la nasal. Así que es una escamita que está ahí y las serpientes de la familia Elapidae no la tienen. Así que esto nos permite fácilmente identificarlas, pero claramente no es una característica funcional para la mayoría de las personas que desconocen el patrón de escamación de una serpiente normalmente. La segunda característica de esta familia Elapidae es la presencia de una dentición proteroglifa, que básicamente hace referencia a la presencia de dos colmillos que son fijos, que están en la parte inicial de la cavidad bucal y que tienen la capacidad de inocular veneno. Así que cuando hablamos de familia Viperidae, las víboras, ellos tienen una dentición que es retráctil. Y cuando hablamos de Elapidae, estamos hablando de dos colmillos que son fijos. Estas dos características, la ausencia de la escama loreal y la presencia de esa dentición proteroglifa, son exclusivas de esta familia. Ninguna otra serpiente tiene esas características. Pero evidentemente, esa característica de la dentición proteroglifa tampoco es que sea muy funcional para poder identificar estas serpientes rápidamente en campo, porque evidentemente esto requiere que la persona tenga que tomarla y revisarla para poder ver esto, lo que obviamente no es funcional a primera vista. Otras dos características que tiene esta familia de serpientes, que no son exclusivas de la familia, porque también se presentan en otras familias, pero que sí están presentes en todos los individuos de la familia Elapidae, son los ojos pequeños, pero claramente hay un margen de subjetividad, porque solamente cuando conocemos muchas especies de serpientes es que desarrollamos el criterio para poder definir qué es un ojo pequeño y qué no lo es. Así que, bueno, aquí podemos ver esa variante. Esto es un colúbrido, serpiente no venenosa, esto es un lápido, así que esto sería un ojo pequeño, esto sería un ojo que no es pequeño, así que obviamente no es una característica muy objetiva que digamos. Y la cuarta característica, que también tiene ese margen de subjetividad, es que estas serpientes de la familia Elapidae no tienen un cuello visible, fácilmente visible. Básicamente es como que su cabeza está conectada con el cuerpo, así que vemos así como un lápiz, como una estructura cilíndrica general, y no se aprecia fácilmente ese cuello. Pero evidentemente algunas serpientes de la familia Coluridae también lo presentan, por lo que genera ese margen de confusión. Y a nivel general, podemos definir que las serpientes de la familia Elapidae no tienen, digamos que, un patrón de coloración que nos permita identificarlas. Entonces, siempre estamos hablando de corales verdaderas, corales falsas. Así que antiguamente creíamos que las serpientes que tienen anillos impares negros entre los anillos rojos, etcétera, si viene así es coral verdadera, si no, no. Eso ya se rompió hace mucho tiempo. Definitivamente no hay ningún método a través de evaluación de patrones de coloración que nos permita identificar esta serpiente de manera práctica con una imagen y ya. O sea, la que vemos a la izquierda es una coral verdadera, la que vemos a la derecha es lo que llamaríamos una coral falsa. Así que básicamente, ¿qué es?
La ausencia de la escamita, de esta escamita que está señalando acá, la que no es el ápide, la familia del ápide no la tiene. Y la dentición, esas son las dos grandes características. Pero en síntesis, por coloración, por una simple foto, no es posible identificar una especie de coral y saber cuál es. No es posible. Requiere el análisis de las escamas. En Caldas tenemos solamente 2 especies reportadas de esta familia lápide. Aquí están y son justo las especies de probable ocurrencia para nuestra área de trabajo. La que vemos a la izquierda es Micrurus bipartitus, muy ampliamente conocida con el nombre de rabo de ají. Y la que vemos a la derecha es Micrurus dumerili, que llamamos coral de Dumeril, no tenemos un nombre común que se use de manera clásica. Esta es Micrurus bipartitus rabo de ají. Es una serpiente totalmente distintiva, inconfundible. Es la única serpiente en Colombia que tiene una franja roja en su cabeza y unos anillos rojos en la parte final de la cola. Y el cuerpo generalmente son anillos negros con anillos blancos y eventualmente hay morfotipos que tienen anillos negros con anillos de color amarillo, como vemos en esta foto. Hay un mito ampliamente arraigado y difundido en todo el país, ¿cierto?, respecto a que esta serpiente tiene la capacidad de inyectar veneno por su cola. Esto se menciona en cada rincón del país, pero en realidad no es cierto. O sea, llevamos 15 años revisando serpientes de todo el país y realmente en lo que sabemos por la literatura científica no existe ninguna serpiente en el planeta que tenga la capacidad de inyectar veneno con estructuras especializadas en la cola. Eso no pasa. Así que esta serpiente, como todas las demás, solamente puede inocular sustancias tóxicas por su boca, por sus dientes. Esta es Micrurus dumerili. Este individuo lo capturamos en Armero, en el departamento de Tolima. Es una serpiente inconfundible. Ella tiene esa franja blanca que va desde la parte baja de la cabeza y que está interrumpida en la parte superior, y tiene esos anillos de color negro bordeados de blanco en medio de anillos rojos con pigmentaciones negras. Esta serpiente la encontramos en campo generalmente en tamaños no mayores a 50 centímetros. Y en mis observaciones de campo he visto que ellas eligen realmente hábitats donde hay mucha hojarasca, que uno levanta esa hojarasca y debajo hay mucha humedad. Ellas generalmente buscan ese tipo de hábitats, así que es muy probable que la encontremos aquí en nuestro proyecto. Ahora, con respecto al envenenamiento por serpientes de esta familia de lápide, la gran complicación del veneno de estas serpientes es que tiene un potencial neurotóxico y miotóxico, es decir, que puede afectar los tejidos del sistema cardiovascular del corazón y puede afectar toda la red neuronal, lo que es muy grave. Así que tenemos aquí las clásicas patologías, los síntomas de este envenenamiento, que son disartria, que es la dificultad para hablar, para comunicarse; disnea, que es la dificultad para respirar; diplopía, que es tener 2 imágenes de un solo objeto, es como ver doble; y parestesia, que es sentir pinchazos y quemonazos en todo el cuerpo. Así que obviamente es bien terrible no poder hablar, no poder respirar, ver todo doble y sentir que el cuerpo se está quemando. Y en el peor de los casos, este envenenamiento puede derivar como va inactivando todos los músculos del cuerpo, también inactiva los músculos respiratorios, así que eventualmente la persona pierde la capacidad de respirar, y una parálisis respiratoria, por lo que la persona tiene que ser asistida, intubada y conectada a un respirador artificial, tal como lo vimos en el COVID. Esta serpiente puede causar esto. Como es neurotóxica, pues una vez que estas toxinas llegan al tejido neuronal, pueden inhabilitar y destruir cualquier sección. O sea que una persona podría perder el habla, la motricidad, la memoria, cualquier cosa podría pasar. Nunca sabemos qué va a pasar con una persona cuando lo mordió un elápido. Realmente es algo que no se puede calcular. Ahora, con respecto a la prevención, aquí básicamente esto es sentido común. La prudencia es la herramienta de autocuidado número 1. Evidentemente no vamos a meter las manos en una oquedad de un árbol directamente, para eso están las herramientas. No vamos a meter las manos en una madera apilada directamente, sino que vamos a hacer una revisión previa. Si vemos una serpiente, vamos a mantener una distancia mínima de 2 metros. Acercarnos obviamente sería riesgoso.
y uno de los elementos claves que realmente reduce la probabilidad de sufrir un accidente ofídico es usar los EPPs. O sea, realmente nos dan unas botas, nos dan unos guantes, a veces es molesto, a veces es aburridor, a mí no me gusta mucho, pero hay que usarlos. Realmente esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que los EPPs son grandes aliados. Ahora, con respecto a lo que no debemos hacer en caso de un accidente ofídico. Primero, no correr. Evidentemente, correr sería una gran complicación, lo que va a derivar en un aumento de la frecuencia cardíaca, todo el torrente sanguíneo va a acelerar su desplazamiento y el veneno va a fluir con mayor facilidad, así que no es funcional. No ingerir alcohol, pues en algunas regiones del país se tiene la creencia de que embriagarnos va a neutralizar el veneno, obviamente no va a pasar. Lo que va es a complicar el cuadro clínico cuando llegue mordido y borracho al centro médico. No cortar la piel, hay personas que pues, todo esto son conocimientos populares, ¿cierto? Me mordió la serpiente, entonces voy a coger un bisturí y me voy a hacer 1000 rayas para ver mi pierna sangrar y así drenar el veneno. Esto obviamente lo único que va a generar es complicaciones, porque el tejido afectado no va a poder recuperarse, no va a poder regenerarse y esto va a derivar en el aumento de la probabilidad de amputación. No chupar el sitio de la mordida, eso también pasa mucho, ¿cierto? Que la gente trata de extraer el veneno con su boca, pero lo único que va a hacer es poner en contacto las bacterias de su boca con la herida, lo que va a generar posiblemente una infección y complicar el cuadro clínico. No hacer torniquetes, digamos que ya cada vez es como menos común encontrar esto, pero hay personas que piensan que poner un torniquete va a impedir que el veneno suba y lo que va a hacer es limitar el flujo sanguíneo y aumentar la probabilidad de amputación. No tomar medicamentos de ningún tipo, porque esto puede ser contraproducente con el manejo clínico que se le va a dar, y tampoco aplicar ningún producto, ninguna crema, ningún elemento de plantas, ni etcétera. Lo que sí debemos hacer en caso de sufrir un accidente ofídico, en primera instancia alejarnos del animal, parece obvio, pero es importante mencionarlo. En segunda instancia, mantener la calma, suena un poquito irónico, complejo, pero es vital para poder pensar claramente. Suspender actividades, esto es imprescindible porque hay personas que simplemente pueden minimizar el evento y continuar, lo que sería una gran complicación. Informar inmediatamente al personal encargado de seguridad y salud en el trabajo. Lavar la herida con agua y jabón, esto es muy funcional para generar un ambiente aséptico en el punto de la mordedura. Y es importantísimo retirar anillos, pulseras y demás. ¿Por qué? Porque eventualmente hay edemas, la mano se puede inflamar, así que si yo tengo un anillo allí, pues una vez que se inflame el dedo no lo voy a poder sacar y esto puede derivar en que tenga una amputación local. Finalmente, con respecto a los antivenenos, antes los llamábamos sueros antiofídicos. En Colombia hay dos instituciones encargadas de producirlo, el Instituto Nacional de Salud y Laboratorios Privados Proviol. ¿Cómo se fabrican estos sueros antiofídicos? Lo que se hace es inyectar pequeñas cantidades de veneno en caballos, eventualmente se puede hacer en ovejas, en cabras. Posteriormente el caballo tiene una reacción inmunológica, así que produce unos anticuerpos. Luego se extrae la sangre del caballo, que tiene esos anticuerpos, se centrifuga en una máquina y luego se aíslan esos anticuerpos y luego pasa por un proceso de liofilización y es que vuelven esos anticuerpos un polvito. Así que tenemos ese polvito y luego le colocamos agua destilada y tenemos el producto para poder aplicar. Estos sueros antiofídicos no son compuestos químicos como podemos comprar una pastilla en una farmacia, son componentes biológicos. Así que no es posible cuantificar cuál va a ser el efecto que va a tener en una persona. Cada caso resulta ser un caso de estudio específico porque hay muchas variables: el peso de la persona, su capacidad inmunológica, la cantidad de veneno inoculado, la profundidad de la mordedura, el tiempo que ha transcurrido desde la mordedura y la aplicación del antiveneno. Son muchas variables que van a determinar la eficiencia con la que va a operar este suero antiofídico. En este proyecto contamos con los que están viendo aquí, esas cajitas amarillas y esa cajita roja. Contamos con estos sueros antiofídicos para poder operar con eficiencia en caso de que se presente un evento de estos. Uno de ellos es polivalente para
especies de la familia Viperidae, y el otro es polivalente para especies de la familia Elapidae. Así que en términos generales, el equipo de seguridad y salud en el trabajo está preparado para atender este tipo de eventos en caso de que se presenten, que vamos a concentrarnos y enfocarnos con las medidas de autocuidado para evitar que esto ocurra. Y bueno, recordemos que a nivel general solamente el 0.1% de los casos de mordedura de serpientes en Colombia terminan siendo letales. Así que con toda esta formación que tuvimos hoy podemos estar muy prevenidos para evitarlo, y en el peor de los casos sabemos que la estadística tiende a ser bastante baja con respecto a la letalidad. Hasta este momento de la presentación, ¿hay alguna pregunta? Sí, señor. Entonces se sugiere que si se presenta ese evento, tomar una foto del Sí, realmente no lo coloco allí porque obviamente, pues, como que muchas personas, ¿cierto?, podrían acercarse mucho al animal para esto. Sí sería muy bueno identificarlo, obviamente, identificar la serpiente es imprescindible. No me enfoqué mucho en eso, por lo que nosotros vamos a estar presentes en campo, pero claramente es prioritario poder identificar si el evento corresponde a un vipérido o un elápido para así darle el manejo, aunque en realidad los accidentes con serpientes de la familia Elapidae son muy infrecuentes, porque generalmente la familia Elapidae es una familia que se mueve de manera rasante. Si hay un encuentro, generalmente pasas con la bota y pisas esa serpiente y ni te enteraste. En cambio, la familia Viperidae, que es la que causa el 80-90% de los accidentes, sí tiene esa capacidad de atacar a 1 metro de distancia o 1,5 metros de distancia, por lo que generalmente los accidentes son con familia Viperidae. La familia Elapidae casi siempre se ve como en niños que cogen la serpiente de la coral y la manipulan y este tipo de eventos, pero no es común, es muy frecuente un accidente con elápidos. ¿Alguna otra pregunta? Llegaba el caso de una mordedura o un accidente, ¿qué es la persona indicada para aplicar los? Bueno, claramente estos antivenenos, como tienen anticuerpos que son de caballo, no son de ser humano. Así que cuando nos aplican estos antivenenos, que obviamente debe ser siempre en un centro médico, es natural y obvio que el cuerpo va a tener una reacción alérgica, porque inmediatamente va a identificar los anticuerpos del caballo como un intruso. Inmediatamente va a decir, ¿esto qué es? Así que rápidamente hay una respuesta inmunológica que ataca el antiveneno. Entonces, el antiveneno ingresa para neutralizar el veneno, y nuestro sistema inmunológico trata de neutralizar el antiveneno que está tratando de neutralizar el veneno. Así que evidentemente hay una reacción alérgica que tiene que manejarse con corticoides, con adrenalina y con una supervisión médica detallada. Así que claramente estos productos, estos biológicos de antiveneno, no son aplicados por nosotros ni tampoco en campo. Lo que hacemos es llevar a la persona al centro médico a hacer la entrega de los biológicos de Proviol e instantáneamente contactar a Proviol, porque Proviol tiene personal capacitado para orientar al personal médico, porque realmente la mayoría de los médicos en Colombia tienden a ser muy ajenos al proceso de manejo de un accidente ofídico. Así que hay personal con mucha experiencia que lo que hace es brindar asistencia telefónica, casi que ellos manejan los casos y dan directrices a los médicos para poder operar.